mucha gente comentando ya que el Código Penal, decía Grecia Rosado, debe contemplar cadena perpetua para los criminales. Automáticamente se pierden todos los derechos al cometer un crimen y si quieren rehabilitarlos que lo hagan, pero sin ñoñerías. Ellos no tomaron en cuenta los derechos de sus víctimas. En otros países donde se toma mucho en cuenta el derecho del victimario, la gente se queja de que las víctimas no tienen los mismos derechos. Eso se explicó aquí, el máximo sería 60 con cúmulo de pena. Pero nos quedamos en la pregunta de la complicidad o la coautoría de algún crimen. Las penas que se contemplan en el Código Penal actual son muy flojas, a mi entender, y además de que no se cumplen casi nunca en su totalidad. ¿Qué opinan la autoría ustedes? Intelectual. Y la autoría intelectual. Exacto. ¿Qué opinan ustedes en cuanto a esto? ¿Qué se debe hacer con el nuevo código? Mira, las penas que vamos a contener ahora en este nuevo código van a ser, han sido más adecuadas, inclusive hay multas, hay otros tipos también de penas complementarias, es decir, no solamente estamos viendo el ilícito desde un punto de vista del ilícito puro, sino también del daño que causa. En el caso de Marlene, si se hubiese dado ahora con este código, ella mínimo hubiese tenido prácticamente una condena muy ejemplarizadora. ¿De cuánto, por ejemplo? 30 años. No, porque, por ejemplo, en el código que tenemos actualmente, la asociación de malhechores es una agravante, no es un hecho. Ahora la asociación de malhechores va a ser un hecho en sí mismo. Y hay muchísimos... ¿Pero cuánto sería? Que no escuché bien. ¿20 años, dijeron? No. 30. Colocando quizá un mínimo, ellos estarían dando por los 30 o 40 años. ¿Quién? 30 o 40. ¿La cómplice o la coautora? Marlene Martínez. Coautora. Sí, si fuese con este código. Por haber escondido el cadáver. Tenemos eso como un ilícito penal. Y también que hay algo que también agrava más el hecho, que es el tema de que fue una menor. Entonces también. Y hubo un aborto. Exactamente, también que está tipificado y que las penas se han adecuado, porque recuerden que este código data del año 1884, donde quizá las infracciones, nosotros hemos hecho varias escalas. Las escalas van a estar desde 1 año a 4 años, reclusión menor desde 4 a 10 años y reclusión mayor de 20 a 30 y de 30 a 40. Es decir, la escala han aumentado y se han puesto las multas también. Y cuando sean ilícitos, que es el mensaje quizá que se le quiere dar, que no sean tan graves y tan culposos, entonces ahí podrá haber modelos nuevos que no tenía el código anterior de la semilibertad, de cumplirlo. Si es alguien que no ha tenido, que es un ilícito que no sobrepasa penas grandes o de reclusión mayor. Vamos a ver, diputado. Bueno, sí, Alejandro, diga. Es importante añadir a esto que, como muy bien señala el presidente de la comisión, que le da un giro la reforma en este sentido a la coautoría. En realidad establece mayores niveles de responsabilidad penal. Pero también un punto importante es que en nuestro sistema el autor intelectual, nuestro actual Código Penal, tampoco estaba previsto. Y este nuevo código trae esa figura, es decir, la persona que no ejecuta la acción, pero es quien idea, ordena y paga. Porque los sicarios los paga alguien. Los sicarios los paga alguien. Ahora están considerados sicarios también el autor intelectual. Así es. Vamos a ver, porque hubo varias organizaciones, estuvo la Comisión de Justicia que encargó el Poder Ejecutivo, también, por ejemplo, Finjus, ha hecho recomendaciones a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Justicia, de una cantidad de artículos que ellos entienden que deben ser redactados de manera distinta. Y voy a poner un ejemplo, la imprescriptibilidad. Vamos a hablar de eso. Finjus, por ejemplo, propone que dentro de las conductas que sean consideradas imprescriptibles, además de las que están propuestas, que son el genocidio, la desaparición forzada de personas, infracciones graves de lesa humanidad, infracciones graves de guerra,
se incluyan delitos que lesionan el patrimonio público, corrupción, el crimen organizado y todos los tipos sobre violencia de género, intrafamiliar y contra la mujer cuando provocan la muerte de la víctima o le ocasionan alguna lesión o incapacidad permanente. ¿Tomó esto en cuenta la comisión, diputado? ¿Y si serán incluidos? En el caso, por ejemplo, de la corrupción, hubo una sentencia del juez Francisco Ortega que eso senta precedente, donde él dice que los crímenes de corrupción no prescriben. Eso quedará consignado. Esa es una disposición que está en la Constitución Dominicana, es decir, son imprescriptibles. Es una disposición constitucional. Pero también fuera de eso, nosotros lo estamos contemplando. Tenemos todo un catálogo para el elemento de la corrupción, inclusive del artículo 303 al artículo 330. Estamos destinados única, inclusive nosotros no teníamos un ilícito que se denominara corrupción. Hicimos una definición de ese ilícito penal y de las cosas que hemos hecho, y quiero hacerle una observación. La comisión, agradecer a Finjus que estuvo con nosotros, inclusive comentaba con el magistrado Moscoso Segarra, porque lo conozco de allá del comisionado, de que nosotros tenemos gente que nos asesoraron, que estuvieron en las primeras mesas de discusión del código, que pertenecen a Finjus. La comisión que vino fue de la consultoría jurídica, y quiero aclarar esto, fueron profesores, catedráticos con gran expertise, y públicamente queremos agradecer a esa comisión, porque no fue una comisión que fue sacada por un tema de que es que es de un partido, no. Ahí lo que se buscó fue el expertise y fueron muy profesionales, por eso la comisión se abrió a escucharlo, como hemos estado también. Y le voy a decir esto, yo mismo tenía un punto en la comisión que tuve que quitarlo, y que era mi punto, que yo había luchado por eso de hace años, porque ya tengo 3 periodos, el tema de la reincidencia. ¿Qué sucede? La reincidencia dice que la reincidencia como ilícito penal, aquí dice que para ser reincidente tú tienes que adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. ¿Y qué sucede? Aquí hay muchos ilícitos penales, gente que, como dice Moscoso, se le conocen 20 y 30 medidas de coerción y no llegan a conocérsele el término de la efectividad de su instancia penal, porque o salen por una libertad bajo fianza o archivan el expediente, le dan cualquier medida, y le voy a decir, no son 1 ni 2. ¿Qué determinamos? Y yo tuve que perder y aceptar lo que perdí, que es un tema del Ministerio Público que debe instruir a sus fiscales para que en caso de que una persona tenga ya, por ejemplo, en Estados Unidos, le llaman los 3 golpes. A ti, 3 veces te incriminan por un ilícito penal, tú estás preso. Y mal preso. Los 3 strikes. Pero la misma comisión de juristas, la misma Finjus me dijo, y yo es verdad, yo lo sé, porque no debe juzgarse las personas después que cumplen sus penas, no debe haber una persecución más allá de esta. Ya, pero caray. Me está fallando. Sí, diputado, pero no me quedó claro. Diputado. Debe asumir su rol y debe pedir prisión preventiva y llevar esos casos hasta su final. Si ellos instrumentaran esos casos y los llevaran hasta el final, entonces no tuviéramos gente que realmente, porque una gente que 10 veces en un año, en 5 años... Los delincuentes comunes... Miren, hermano, es un ladrón. Diputado, pero no me quedó claro, ¿va a quedar consignado en este proyecto que ustedes van a empezar a leer mañana que los crímenes de corrupción no prescriben ni los de violencia de género? ¿Eso va a quedar en el proyecto? Mira, tengo sobre lo de corrupción, no prescriben. Sobre lo de violencia de género, creo que tampoco, pero no te puedo dar la seguridad ahora mismo. Eso lo estuvimos discutiendo porque hubo todo un catálogo. La violencia de género, déjenme decirle, nosotros le pasamos el tema de la violencia de género, escuchamos al Ministerio de la Mujer, escuchamos con el tema de la niñez con Ani, escuchamos a una mujer,
y casi todas las observaciones que ellos me hicieron, nosotros las asumimos en el código. Y creo que los crímenes que vengan contra el tema de la mujer van a ser muy severos. Y las penas han aumentado. Es bueno, diputado, que señale que también el código recoge en el tema de la violencia de género, incluye al hombre ahora. Eso es correcto. Y miren, y también si se va a modificar la tipificación de los feminicidios, que hay diferentes organizaciones Está tipificado el feminicidio con eso. Hay como 4 o 5 tipificaciones. Pero no solamente eso, también la falsa denuncia o el falso querellante. Que es bueno, y el magistrado quizás se ha dado cuenta de que hay a veces que el hombre no quiere a la mujer y se quiere ir de la casa. Y la mujer, no te va a poner una denuncia y meten preso al hombre y han sido vejados. Y la violencia de género no tiene que ser, es violencia de género, no es del hombre ni de la mujer, es de ambos. Entonces nosotros estamos, y es un mensaje y tendremos que luchar con la educación de decirle que el tema de la violencia de género es un tema muy delicado. Y dentro de ese tema está el acoso, que es muy importante, porque muchas veces el acoso psicológico, el acoso físico a una persona constante es tremendo. No le permite a esa persona desarrollar su vida. Eso también va a estar penado. Y la propuesta lo aumenta. En todos los sentidos. Es más, hasta el bullying está como un articulado. El bullying que se da por los delitos cibernéticos también, me imagino que eso no existían hace los siglos. El robo de identidad, por ejemplo, ahora a través de las redes te pueden robar tu identidad, también el uso de tu información privada. Es decir, nadie podrá utilizar, y esto también será castigado de manera drástica, podrá utilizar, por ejemplo, robarte el celular y reproducir esas imágenes. Eso nosotros estamos protegiendo. Igualmente el tipo penal del crimen de odio. En el catálogo de los derechos fundamentales. Crímenes de odio. Alejandro. Crimen de odio. El tipo penal del crimen de odio también se configura, que no estaba configurado de una forma muy, muy clara. Eso estaba en discusión, ¿se aceptó, diputado? No, al final no, porque nosotros tenemos... Pero está en la propuesta, en la última... Estaba en la propuesta y se discutió, magistrado. Se nos acabó el tiempo. Tengo que ser consciente con ustedes. Trajo mucha atención de muchos de los miembros, pero que nosotros ya teníamos varios articulados donde el tema de que una persona, sea por su sexo, por su creencia, por su identidad sexual. Exactamente, lo estamos condenando y castigando. No como el crimen de odio, porque el crimen de odio podía malinterpretarse, porque lo que perseguía... Eso lo malinterpreta el que quiere, diputado, porque eso existe en muchísimos países del mundo. En muchísimos países. Pero yo no puedo venir aquí a decirle una cosa que no es. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Se nos acabó el tiempo, qué pena. Pero es importante que sepamos que estamos hablando del Código Penal. Penas de prisión, no multas. No es otra cosa, es las penas de prisión que le caben a muchas personas, y esto va a cambiar porque ya era hora de que cambiara. Y evidentemente tomará mucho tiempo. Todas las sugerencias que se han hecho desde diferentes organizaciones lo que plantean es que hay un gran debate alrededor del Código Penal que no se centra única y exclusivamente en las 3 causales, ni que el tema de las 3 causales es el único que hay que discutir. Es el único tema. Hay que discutir todo lo que está ahí. Todos deberíamos interesarnos. Incluyendo las 3 causales que esperamos que se discutan en el hemiciclo. Vamos a discutir también la semana que en el hemiciclo. Después de Semana Santa, aquí ya sabremos cómo va esa discusión también dentro del Congreso. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros y por su tiempo, y a ustedes también por sus comentarios. Cuídense y cuiden a los demás. Dios les bendiga. Buenas noches. Nos vemos mañana.